Rosa Herrera, integrante de la Comisión Jurídica de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y habitante de la villa número 6 Sildañez. Formamos el equipo, entre otros compañeros y compañeras de la Comisión Jurídica, que tomamos las problemáticas de desalojo, junto con el doctor Héctor Trastenberg, y bueno, y otros compañeros también que se suman permanentemente a esta lucha. ¿Qué necesitas? La luz. Ah, la luz. ¿Me llamas luz? Sí, claro, porque eso es para cuando se exponga. Bueno, no, yo por el video. Claro, sí, perdón. Ahí está. Bueno, más que nada, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre es un organismo político de defensa de los derechos humanos. Justamente este año cumple 80 años de existencia, es el primer organismo de derechos humanos de la Argentina y en Latinoamérica, y en un principio surgió en el marco de la defensa de los presos políticos a lo largo de la historia de la lucha del movimiento popular. Y dentro de lo que conocemos como derechos económicos, sociales y culturales, tomamos desde hace muchísimos años el tema de la problemática de los desalojos en el marco del acceso a la vivienda digna. Digamos, nosotros lo que vemos y lo que quisiera plantear, y que siempre lo hablamos con las diferentes organizaciones con las cuales articulamos, es que lo que actualmente padecemos, o lo que padecen las personas y las familias en la ciudad de Buenos Aires, es también parte de una política continuadora implementada por el genocidio perpetrado en nuestro país por la dictadura cívico-militar, que ha, digamos, atravesado a todos los ámbitos, todos los planos de nuestra vida social, ha fragmentado nuestra sociedad y ha, digamos, dado un golpe fuerte, digamos, a todas las organizaciones políticas, sindicales, sociales de su momento, pero que todas esas consecuencias todavía las seguimos padeciendo. Y no está ajeno a ello las políticas urbanas y las políticas que se llevan adelante con respecto al tema de vivienda. Y esto porque lo planteamos en ese sentido de continuidades, que no hubo rupturas. Sí podemos ver a lo largo, a partir de la asunción del gobierno constitucional, diferentes matices o agudizaciones en cuanto a la virulencia con las cuales se lleva a la práctica estos desalojos, porque desde ese momento, del 76, 77, por ejemplo, con algunas de las políticas urbanas que padecieron los sectores trabajadores fueron, por ejemplo, la liberalización de los precios de los alquileres. Llevaron adelante la dictadura militar con el intendente Cacciatore políticas de construcción faraónica como las autopistas, que implicó la expropiación de numerosos edificios e inmuebles y en consecuencia desalojos masivos. Y otra política también contra los sectores populares habitantes de la ciudad de su época fue el plan de erradicación de villas de la capital federal. Esas políticas en ese momento, digamos, hay diferentes autores que plantean diferentes estadísticas, pero acuerdan que hubieron 300.000 personas desplazadas de la ciudad de manera compulsiva hacia el conurbano. Y bueno, digamos, si bien en ese momento se planteó con mayor virulencia,
y a pesar de las situaciones, digamos, limitadas en contexto político y económico, se pudieron organizar diferentes resistencias, en algunos casos no. Por ejemplo, frente al tema de la construcción de las autopistas se hicieron intentos, pero no se logró articular una defensa contundente para poder impedir esas construcciones y garantizar el acceso a la vivienda de los afectados. Bueno, en ese momento se le daba una indemnización por el tema de la expropiación a quienes eran titulares de los inmuebles, pero por ejemplo a quienes eran inquilinos no le dieron ningún tipo de ayuda. Y con respecto al tema de erradicación de villas, en momentos oscuros se pudieron articular las luchas, a pesar del descabezamiento de las organizaciones existentes en su momento, pudieron rehacerse y llevar adelante una resistencia frente a ese atropello que se planteaba hacia la sociedad legitimada como una desocupación voluntaria, pero que en realidad dentro de los barrios se había llevado a cabo todo un dispositivo de represión con policías montadas, ejércitos, empleados municipales, que actuaban, digamos, llevando adelante desalojos de hechos de manera forzosa. A pesar de eso, en ese momento el doctor Rebón, que era integrante de la Liga, junto a la doctora María Victoria Novelino, llevaban adelante una estrategia judicial audaz en ese entonces, y junto con algunos habitantes que se pudieron organizar, hicieron un juicio a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires contra el intendente Cacciatore y lograron probar en sede judicial de que no estaban cumpliendo con la ordenanza que legitimaba ese plan de erradicación compulsiva. Y se logró conseguir una medida de no innovar, que primero salió favorable a 42 familias de la Villa 31, a través de una resolución de la Sala C en diciembre del 79, y después eso fijó precedente para otras villas como la Villa 21-24, la 6, la 1-11-14. Cuando empieza el gobierno constitucional, asume Alfonsín el 10 de diciembre, ya en enero de 1984 fue tal la lucha que llevaban adelante los compañeros y las compañeras en estas barriadas, que lograron que se derogue la ordenanza implementada por Cacciatore, y a partir de ahí cambia el paradigma de los planes de erradicación a radicación de los barrios populares de la ciudad. Por lo menos lo que empezaban a censar y relevar las existencias de esos asentamientos y barrios. A partir de ahí se llevó adelante una ordenanza, la 39753, por el cual se empieza a legislar con pautas programáticas, digamos, con ese fin, con el tema de la erradicación de los barrios en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, como decíamos, si bien es una cuestión conquistada con la lucha y la resistencia, no fue lineal. En los 90 se intentaron llevar adelante algún tipo de desalojo forzoso, como fue la demostración de el tema de la traza de la autopista Ilía en Retiro con la topadora de Domínguez, ¿no es cierto? Hubieron intentos que se pudieron parar, digamos, a raíz de toda esta experiencia que le comentaba de resistencia y de lucha. Con respecto al tema de los inmuebles particulares, se han hecho intentos en esos tiempos, porque siempre le digo acá a Jorge, que está presente, que los compañeros, algunos de los que yo conocía por experiencia personal, articularon con el centro de inquilinos. En ese momento José Bonano estaba a cargo, pero se hicieron intentos como de articular desde el movimiento popular
en la lucha por la vivienda digna y contra los desalojos, de unir las reivindicaciones que levantaban las habitantes de las villas con los sectores de inquilinos o que vivían en casas recuperadas con un sentido social o tomadas, como le dicen, para estigmatizar. Pero bueno, no fueron como duraderos esos intentos, pero se hicieron a lo largo de esa experiencia de lucha. Y bueno, y con respecto a este tema de lo que venía diciendo de las continuidades, en la década de los 90, justamente con los avatares de los planes económicos, reforma del Estado, también hubo una agudización de los desalojos, y uno de los casos emblemáticos fue el tema del desalojo de las bodegas Giol, que ahí también intervinieron los compañeros de la Liga, más que nada el doctor Trachtenberg, Gerardo Echeverry, en la defensa de las familias que estaban afectadas a esos desalojos, y a pesar de contar con la defensa de estos organismos y respaldado por otras organizaciones, fue tal la represión que hubo, que incluso hasta con helicópteros intervinieron en esa ejecución de ese desalojo para desocupar el bien. También en las villas se impactó esas políticas de reforma del Estado, porque se fueron, digamos, realizando, llevando adelante otras legislaciones, como el decreto 1001 o la ordenanza 44873, que de manera general, contemplando a todas las villas existentes hasta ese momento, se planificó un tema de urbanización de las villas de la capital. Todas estas iniciativas legislativas fueron, digamos, sin garantizar, digamos, la participación de los habitantes directamente o a través de las organizaciones que genuinamente las representan. Entonces ahí es donde muchas veces se producían grandes conflictos ante los proyectos de apertura de determinadas calles y ante, digamos, maniobra por parte de la CMB, que siempre fue, o IBC, que siempre fue el órgano ejecutor de las políticas a llevar adelante en la intervención, digamos, en la intervención de las organizaciones de manera interna. Bueno, ¿en qué vemos las continuidades? En que a raíz de la especulación inmobiliaria y la falta de regulación por parte del Estado en el mercado de acceso a la vivienda, es como que se invisibiliza la vivienda como un derecho y se la considera como una mercancía o un valor de cambio. Eso lo vemos reflejado cuando nos presentamos ante un hecho de un desalojo que se nos presenta como una cuestión individual o que afecta a un colectivo específico, pero en realidad está enmarcado en todo esto que detallaba o que intentaba en parte, no acabadamente por razones de tiempo, contextualizar, ¿no es cierto? Ese plan de expulsión que tenía previsto la dictadura cívico-militar como, digamos, representadas o llevando adelante políticas que representan a determinados grupos económicos, por lo menos desde la Liga consideramos que hay una continuidad en cuanto al objetivo político de seguir expulsando a los sectores populares y de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires hacia la periferia. Y esa expulsión la dan usando incluso, digamos, todo el marco normativo en el sentido de sacralizar el derecho de la propiedad frente al derecho de la vivienda. Digamos, no lo visualizan ni el Poder Ejecutivo o Legislativo, que cuando nosotros llevamos algún caso concreto, como actualmente estamos defendiendo a los compañeros de la Casa de Santa Cruz en Parque Patricio, donde están afectadas 400 personas a un juicio de desalojo,
o en el caso de Cobo, de la cooperativa Buteler, cuando nosotros lo llevamos y lo presentamos, ellos lo ven como un conflicto entre particulares. Y cuando vamos a la justicia dentro del marco procesal en el cual se le quieren desalojar, está ideado esos procesos para que litiguen dos partes individuales sin tener en cuenta sus contextos, sus historias, su situación social, económica, no están preparados para una pluralidad de sujetos. Y el juez también dice, bueno, mis facultades son hasta acá, yo me fijo quién tiene la escritura, cumpliendo todos los plazos procesales, dicto sentencia. Y no quieren tener ningún tipo de relación con el tema de garantizar que esa familia o las personas afectadas no queden en la calle. Entonces ahí es cuando nosotros, como en este caso abogadas, pero en realidad como parte del movimiento de lucha, porque somos unos compañeros más de estas luchas, es cuando tratamos de, e intentamos y peleamos para que se incorpore la perspectiva de derechos humanos en estos conflictos. Y tanto en las audiencias como en diferentes estados procesales, digamos, en la lucha y posicionándonos de la lucha legítima, planteamos el hecho de que intervengan los organismos competentes del Estado nacional o local, en su caso, para que den respuestas concretas a la satisfacción del derecho al acceso a la vivienda y a un hábitat sano. Como propuesta principal, seguramente los demás compañeros ya acordamos, porque con algunos luchamos, con Sandra, con Jorge, Juan, Jonathan, en diferentes organizaciones o en algún mismo espacio. Federico, encuentro mucha gente conocida. Van también a detallar algunas otras propuestas que podemos coincidir, pero principalmente de la Liga nosotros queremos expresar que la herramienta jurídica nosotros la trabajamos como un elemento más para empoderar a los compañeros y las compañeras, para fortalecer las luchas, articularlas, y no, digamos, tomarlo como un abogado o abogada actuaría de manera particular. Digamos, nosotros decimos siempre a los compañeros y las compañeras que la lucha en este caso se da en dos dimensiones. En el expediente, donde podemos desplegarnos con todos nuestros conocimientos técnicos, jurídicos, en pos de la defensa de la vivienda digna, y es lo que tratamos de convencer al juez de que ese desalojo se va a expresar en una vulneración de derechos humanos. Y en la dimensión política-social, que es justamente la lucha que se da con las organizaciones, su fortalecimiento y la exigencia, porque así, si está reconocido en el derecho, son exigibles, pero posicionado de nuestra lucha legítima a rehacer los reclamos pertinentes entre los funcionarios del Estado, del Ejecutivo nacional o local y del Legislativo. Nada más, muchas gracias por la invitación.